En esta oportunidad vamos a probar otro plugin de QGIS. Este plugin se llama Point Selection Algorithms. Este plugin me pareció muy interesante porque, bueno, tiene mucho que ver con temas de análisis, ¿no? Con datos de puntos. Y bueno, acá su creador, aquí vemos el repositorio del código, me pareció muy interesante y está bien descrito. Ahora voy a mostrar con datos propios cómo ejecutar este plugin. Eh, el soporte, aparte de este material que propio del creador, está en el post del blog que tengo y que se escribe con un poco más de detalle lo visto aquí. Les voy a explicar un poco. Bueno, ya tengo instalado el complemento, no es necesario. Acá lo tenemos. El complemento va a estar se va a activar aquí en la barra de la caja de herramientas de procesos. Está acá como Point Selection. ¿Ya? Yo para trabajar y no distraerme lo voy a tener aquí. Y para que veamos que tiene cuatro, ¿no?, opciones con las que igual podemos trabajar. Ahora, explicando un poco el procedimiento a seguir, empecemos por los datos que estoy empleando. En este caso estoy empleando datos de dos tipos de datos: datos de población y datos de altitud de picos o montañas, ¿no? Entonces, esto como parte de la referencia también lo menciona. Eh, Voy a usar datos propios, bueno, en este caso de Perú. Tengo acá el departamento de Huánuco, la región de Huánuco, en Perú, y explicarles un poco los datos que estoy empleando. Uno de los datos es datos de población. Si ustedes pueden ver aquí, son datos de población. Y estos datos inicialmente se extrajo a manera de hexágonos de una fuente de datos que les voy a mostrar aquí. Esta fuente de datos que lo menciono también ¿no?, el enlace está en la publicación del blog. También lo voy a dejar en la descripción del video. Es un dato de población que está muy detallado este es a nivel global, de todo el mundo, que tiene hexágonos de 1 kilómetro cuadrado más o menos, que, que contiene el valor de población. Esto es un GeoPackage, esto se ha descargado, pesa casi 1 GB, casi 800, ¿no?, megas, pero está comprimido. Al descomprimirlo llega a tener hasta 4 gigas. Entonces es bastante información muy buena, se la recomiendo. Yo lo que hice fue, bueno, seleccioné solamente para la parte ¿no?, que me interesaba, que correspondía a la región de Huánuco. Se hizo un preprocesamiento en el cual, como dice el procedimiento del plugin, lo que necesitamos son datos de puntos. En este caso lo que hice, bueno, simplemente generé el centroide, ¿no? Ahí dentro de la caja de herramientas hay la opción para hacer eso. Entonces, una vez con este centroide, también seleccioné solamente poblaciones que tengan mayor de 25, por decirlo así. Hay que tener en cuenta que esta data, si es que verifican los metadatos propios de este conjunto de datos, tiene su origen datos de satélite, ¿no? Entonces es posible que no esté de todo cubierto en zonas que quizás no han sido capturadas por la imagen, ¿no? Pero sí es una muy buena información. Y bueno, para el propósito de lo que queremos demostrar, me pareció muy interesante poder usarlo. Entonces, como pueden ver, acá ya están los datos de punto. Estos datos de punto, si lo abrimos en la tabla de atributos, van a ver que ¿no?, están los datos de población. Lo importante es que tenemos cada punto contiene un valor, una columna de población, el dato numérico que se requiere para aplicar este algoritmo. Entonces, ese es uno de los datos. El otro dato
cuando empecé a hacer los procesos de esta herramienta, el tiempo de procesado es un poco, tiende a tomarse su tiempo. Por eso usé otra data también, que lo voy a mostrar, que está dado a nivel de centros poblados, ¿no? Esta data, aquí tiene un poco menos, son 2400 puntos, el otro tiene más de casi 3708. Esta data, si abrimos la tabla de atributos, tiene también datos de población, es una data un poco antigua, creo que es del 2012, según veo acá. Eh, pero tiene datos de población, que era lo que más me interesaba. Tiene datos de vivienda también, categorías, ¿no? del centro poblado, sus coordenadas, ¿no? Entonces, también se ha trabajado con esta data. Voy a compartir los datos para que lo puedan también replicar en caso lo necesiten. Y eso para los datos de población. Con estos datos vamos a trabajar estas opciones que tenemos del plugin. El plugin en general, como lo dice el procedimiento o su ayuda, está enfocado a tener herramientas que nos permiten seleccionar puntos y clasificar puntos. Esto teniendo en cuenta que necesitamos sí o sí un valor numérico. En este caso estamos trabajando con población, pero puede ser cualquier otra variable numérica que nos va a permitir realizar este tipo de análisis. Vamos a explicar uno por uno, más o menos con los resultados que se van obteniendo, para ver la importancia o la utilidad que le podemos dar a este plugin, ¿no? También se ha trabajado con datos de PICS, como sea, este, datos de altitud, ¿no? Son datos de la altitud de las montañas, ¿no? En este caso he seleccionado vamos a quitar esto para que no estorbe un poco. Los datos en Perú hay una zona, ¿no? Que es la Cordillera Blanca o el Parque Nacional Huascarán, en el cual se encuentran grandes nevados, ¿no? Y se encuentran las montañas más altas que existen. Entonces, acá lo que se hizo fue una extracción de datos del OpenStreetMap. En un video se le mostró más o menos cómo hacer este procedimiento para extraer datos. Acá les voy a mostrar un poco rápidamente nomás, porque no es el objetivo del video, pero para que lo pueden hacer en cualquier ámbito que ustedes deseen para obtener este tipo de información. Nos vamos a este complemento, que es el Quit OpenStreetMap. Y acá lo importante, si queremos en este caso tener los picos, las altitudes de los picos, la clave es natural, ¿no? Natural. Y acá sí vamos a buscar pic, ¿no? Ahora, acá nos indica, ¿no? En qué queremos, en qué ámbito queremos. Lo voy a poner, en este caso ustedes pueden poner si están ya enfocados en un fondo, en un área de ustedes, de su interés, ustedes simplemente colocarían la extensión de Canvas, ¿no? Yo voy a colocar la extensión de capa, como ya tengo la capa aquí ya extraída, ya procesada, todo, porque había un ajuste. Yo voy a colocar justo esa capa, que es esta de aquí, para que solo me haga ese ámbito de esa capa, ¿no? Y si ustedes tienen una capa específica que lo que quiere manejar, por ejemplo, un ámbito de una región o algo, ustedes lo pueden también seleccionar su capa que tengan acá ¿no? En la lista de sus capas. Entonces, ya tenemos seleccionado la clave, el valor. Acá nos vamos en avanzado, quitamos vía, quitamos líneas, multistring y multipolígono, por eso lo que queremos es puntos, ¿no? Entonces, y aquí solamente, bueno, yo voy a ponerlo acá como temporal nomás, porque solo es una demostración para que vean cómo se ha extraído estos datos con los que vamos a trabajar. Al ejecutar la consulta, vamos a cerrar aquí y a ver, cerramos aquí y pueden ver que el Natural Peak me ha sacado toda esa información. Y acá tenemos, ¿no?, los datos ya extraídos del OpenStreetMap. Esto
lo podemos después ya convertir a, ¿no?, al formato que deseamos. Y aquí, bueno, siempre en detalle, ¿no?, el valor de elevación, que es lo que más, que es el valor numérico con los que vamos a trabajar. Si ustedes pueden ver, está a modo de texto. Esto lo tienen que convertir a modo numérico, si no, no nos va a ejecutar el algoritmo, los algoritmos de este plugin. Para eso simplemente tienen que ir a, ¿no?, aquí y hacer los ajustes necesarios. Justo justamente si ustedes revisan el repositorio del código del plugin, al final hace una recomendación, ¿no?, de cómo usar esto. Este sería el que nos da una recomendación de cómo convertir este atributo, ¿no?, este valor de esta columna L de elevación, pasar el numérico, ¿no?, en el calculador de campos con la expresión, con esta expresión, ¿no?, y lo van a poder convertir a un valor real, ¿no? Entonces, esto es importante que lo hagan, si no, no van a poder tener los objetivos o los resultados esperados. Muy bien, entonces vamos a eliminar esto. Esto ya lo tengo aquí. Está debidamente, ¿no?, ordenado. Entonces, y también en algunos casos no existen los datos de elevación, entonces también he filtrado eso para que tengamos solamente aquellos que tengan datos de elevación. Entonces, ya con todo esto vamos a poder ejecutar los algoritmos del plugin. Entonces, empecemos. Vamos a trabajar primero con esto de la población, y simplemente acá hay algo importante. El plugin te pide ciertos ajustes, ¿no?, ciertos datos. Vamos a seleccionar este primero. Abrimos y seleccionamos como capa de entrada ¿no?, los datos de punto que tiene, ¿no?, este que saqué de la base global. En este caso, con los ajustes y los filtrados, han quedado 3708 puntos, ¿ya? Y aquí el campo numérico va a ser la, ¿no?, población que está representada por ¿no?, esta columna. Y acá es importante que, bueno, esto lo pueden dejar activo porque lo que va, siempre se recomienda tener los datos proyectados, porque según la literatura, las recomendaciones, los dos primeros no requieren, ¿no?, necesariamente, porque calcula con el elipsoide que está como parte de la configuración de nuestro QGIS, pero en este caso todos están con un sistema de proyectado UTM para mayor facilidad. Y aquí está esto, tenemos dos opciones: calcular valores máximos o mínimos, ¿no? Entonces yo lo dejo por defecto con el valor máximo. Y este es el valor de máxima aislamiento, ¿no? ¿Qué significa? Que si nosotros ponemos, en este caso voy a colocar 20 kilómetros, que sería un valor de aislamiento máximo, que va a ser el valor máximo de aislamiento que vamos a calcular entre dos puntos. Con los resultados vamos a poder entender muy bien cómo interpretar estos valores, ¿no? Después acá te dice el campo para ingresar los valores de aislamiento. En este caso, al mostrar un poco la tabla de atributos, han visto que hay columnas vacías. Siempre es importante, o sea, bueno, es parte de los requisitos que nos pide que indiquemos una columna, ¿no?, en donde se van a almacenar los resultados. En este caso, lo voy a colocar acá. Dentro de esta capa se ha creado estas columnas. Todas estas columnas deben ser puestos como un tipo numérico doble, ¿no?, que tenga decimal, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, es real 10.2. Entonces, este es importante para que pueda ¿no?, el programa trabajar, el algoritmo ejecutarse bien. Entonces, lo voy a colocar aquí. Y aquí, bueno, lo voy a dejar en temporal. Ustedes guárdanlo en un archivo específico. Yo solamente lo voy a hacer a fines demostrativos.
y ejecutamos. Esto es lo único que nos pide. En este caso, por el volumen de datos va a demorar un poco. Voy a pausar el video. Bien, aquí tenemos los resultados, ¿no? Bueno, es una capa temporal nomás que se ha creado. Y acá lo podemos ver, o sea, tiene las, ¿no? Si abrimos la tabla de atributos, se ha llenado los valores, ¿no?, que hemos indicado ¿no?, en la capa inicial de entrada, para que se almacenen en este tipo de campos. Entonces ya lo tenemos ahí. Y bueno, acá vamos a dar un estilo para un poco entender mejor los resultados. Voy a cargar un estilo que ya tengo definido. Muy bien, ya cargué el estilo. Para tener resultados, ustedes pueden ver que acá tenemos valores, ¿no? Se ha usado una simbología de categorías, ¿no?, con degradado en rojo de valores que van desde, ¿no?, 989 hasta 20.000, que es los valores que los 20.000 es el valor que pusimos acá en el valor máximo de aislamiento, ¿no? Acuérdense de eso. Pero ¿qué es en la práctica lo que significa si vemos nuestro mapa? Está representado, ¿no?, la población, está, ¿no?, los distritos que están aquí, ¿no? Como pueden ver aquí, este valor de máximo que podemos tener aquí, o los valores más oscuros, significan que existirá un valor mayor a una distancia de 20 kilómetros. ¿Qué significa? Si ustedes tienen acá, si ustedes pueden ver aquí este punto, el valor es 1712. Significa que en esta área, en este ámbito, o en esta, ¿no?, del hexágono que vimos ¿no?, como dato inicial, existe el valor de 1712, ¿no?, como datos de población. A una distancia que va entre 18 a 20 kilómetros, existirá una que tenga el valor máximo, un valor mayor, ¿no? Por eso que ustedes pueden ver que estos valores que están aquí, que son, ¿no?, que tienen valores relativamente comunes, su máximo valor se va a encontrar a menor distancia, ¿no? Pueden ver aquí, de este 25 a este 84, la distancia que puede tener, por ejemplo, de este 25 a este 84, tenemos algo de 1000, ¿no?, de 1000 metros, ¿no? Por eso que tienen estos, ¿no?, los colores más claros. Y esta va a buscar a otra que tenga un valor máximo que esté dentro, ¿no?, de un rango de distancia de 20 kilómetros. Por esto, prácticamente aquí podemos rápidamente visualizar con esta coloración, con esta clasificación que hizo, esta selección de puntos, las ciudades o los lugares que están más poblados. Porque por lo general se interpreta de esa manera. Nos permite ubicar, ¿no?, o graduar o clasificar puntos en función a la distancia de aislamiento que se pueden tener. Esto se ve mucho más interesante con los datos de montañas, que ahorita lo vamos a ver, pero esto es para este caso de población. Si hacemos lo mismo con los datos ya de centros poblados, vamos a eliminar esto, ya lo vimos. Y si hacemos lo mismo aquí, vamos a ejecutar lo mismo. En este caso ya es CPP Huánuco con centros poblados. El valor numérico acá es total población, ¿no? Este es el valor máximo. Y bueno, vamos a poner, ¿no?, y acá vamos a poner isolation como campo y lo vamos a ejecutar. Esto sí es un poco más rápido. Bien, ya terminó. Vamos a cerrar aquí y vamos a tener este valor. Vamos a quitar esto. Vamos a crear
Vamos a cargar el símbolo que tenemos aquí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Como pueden ver, acá tenemos un valor oscuro, una simbología oscura. Aquí tiene 11.194, ¿no? Como pueden ver, es el máximo, uno de los máximos valores. Acá encontramos otro 730, que puede estar un valor máximo que puede encontrarse entre 8 a 12 kilómetros, ¿no? Aquí tenemos un, ¿no?, 145, que relativamente es bajo, pero como ustedes pueden ver, no existe un centro poblado muy cercano. Entonces ¿no?, la distancia a un valor más alto, que podría ser en este caso 210, ¿no? Porque acá tenemos 112, acá tenemos 150, y vamos a ver la distancia, ¿no? Por ejemplo, a ver si vemos aquí, de aquí aquí, ¿ves? Son 8 kilómetros, y aquí son 9 kilómetros, y se encuentra más o menos con esta simbología, ¿no?, por la coloración que se tiene. Entonces, esto quiero que les quede bien claro, que la utilidad que podemos tener con esta herramienta, que nos va a permitir seleccionar y conocer los máximos o mínimos locales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me pareció muy muy interesante poder tener este tipo de información. Ahora lo vamos a ver un poco más interesante cuando veamos los datos de picos de montañas. Vamos a eliminar esta capa. Ahora vamos a ver con los datos de picos. O sea, hablamos que pues lo he agrupado acá datos de población y datos de picos. En este caso, datos de los picos ¿no?, de las montañas. Acá, como les dije, está más relacionado a esta zona del departamento de Ancash, en Perú. Entonces tenemos todos estos datos de picos con sus respectivas datos de elevación. Ahora vamos a calcular el aislamiento discreto, pero en este caso está más relacionado al concepto como aislamiento topográfico. Vamos a ejecutarlo. Este sí es mucho más rápido todavía. El campo numérico, en este caso el campo numérico va a ser elevación, ¿no? Y vamos a colocar el máximo. Y aquí, bueno, vamos a ponerle 50.000 para que vean que, para que sea nuestro máxima, el valor máximo de aislamiento que estamos considerando, ¿no? Y acá indicamos el campo, la columna de donde se debe guardar esa información, y también lo voy a dejar como una carpeta o una capa temporal. Ejecutamos. Listo, esto sí no demoró nada. Voy a cargar una simbología. Bien, ya cargué la simbología, y como pueden ver, los valores están desde, ¿no?, 280 hasta 50, ¿no?, 50.000 o 50 kilómetros. ¿Qué vemos aquí? He puesto de fondo ¿no?, el OpenStreetMap, pero relacionado a topografía, ¿no?, para hacerlo mucho más interesante. Lo bueno es que si ustedes aprecian, bueno, a ver, si hacemos un zoom, ya mencionan ¿no?, los lugares, incluso con su altitud. Si ustedes pueden ver aquí, está representada la altitud, ¿no?, como está este mapa base, ¿no? Pero lo interesante que quiero que veamos aquí es que, si hemos entendido un poco, ¿no? Acá estoy colocando el, el valor obtenido. Por ejemplo, acá dice 16.256. ¿Ya? ¿Qué significa estos 16.256? En la etiqueta estoy colocando el valor que se ha obtenido. ¿Para qué? Para determinar, ¿no?, el aislamiento topográfico definido. En este caso, esta montaña es más alta que esta montaña. Según estoy viendo acá, vamos a ver la altitud para comprobar el valor.
Este tiene elevación 6188 y este de aquí tiene 5744. Entonces esto es más bajo. Entonces de esto hasta aquí sería el más alto. O sea, su máximo de este sería, el más cercano sería este. Su aislamiento topográfico. Entonces vamos a tomar como referencia eso y en este caso esta coloración representa más o menos entre 3000 a 5000 metros o 5600 metros. Es lo que correspondería a esa distancia. Si hacemos una medición rápida, ¿ves? 5342, que corresponde, ¿no?, a esta simbología. Eso es lo que representa el aislamiento topográfico, ¿no? O sea, de un pico hacia otro pico, pues este pico tiene que ser de mayor altitud. Este tiene una coloración más roja, significa que un pico mayor debe estar a una mayor distancia. Eso es lo que quería que vieran la aplicación que se puede tener con esta herramienta. Me parece muy interesante. Ustedes pueden ir investigando. Ahora vamos a ver el otro algoritmo que vendría a ser importancia funcional. Ese es un poco más complicado de entender. A mí también me ha costado un poco realmente entenderlo del todo. Pero vamos a trabajar solamente con datos de población y el pico, pero solamente este dato. ¿Qué significa este algoritmo en realidad? Según la teoría o la ayuda, está relacionado a una función, ¿no?, de importancia o importancia funcional de Horman, ¿no?, que ha definido una función, que es una ecuación que está en el post del blog, en donde el valor numérico, en este caso si hablamos de población, y el valor de un diámetro establecido, o sea, una distancia, un diámetro de relación a un punto, esta función hace una especie de comparación entre los valores de todos los puntos, y la diferencia, o sea, la diferencia entre esos valores en relación a la función se almacenan, ¿no?, en una columna que establecemos para los resultados, pero solamente se mostrarían en un mapa o como la parte de la selección los que tengan valores mayores de 0. Vamos a ejecutarlo. Acá tenemos, ¿no?, nuestra capa de entrada. Acá se deja perfecto esto. Ahora el campo con los valores numéricos. En este caso, esto sería población, ¿no? Total pop. Y acá debemos definir un diámetro, ¿no?, que es el beta, ¿no?, el valor beta, ¿no?, que está como parte de la función que se compartió. Vamos a dejarlo en 20.000 como diámetro de distancia entre puntos para definir esta función o esta diferencia de valores, y almacenamos la función aquí, una columna que le hemos llamado importancia, ¿no? Y bueno, aquí se puede crear una capa adicional, ¿no?, y lo vamos a ejecutar. Y aquí tenemos los resultados. Vamos a quitar esto y vamos a ver, ¿no?, que acá tenemos, al abrir la tabla de atributos, se ha llenado acá valores, ¿no? Entonces son valores muy bajos, cercanos a 0. Lo vamos a visualizar. Voy a cargar también una simbología aquí. Muy bien,
he cargado una simbología que ya tenía más o menos preestablecido. Pero acá lo que quiero que vean es, lo dice también la referencia, es el hecho que acá lo que quería es que aprecien que según lo que indica la referencia, la función tiende a cero. ¿Qué significa? Que hay valores muy bajos, o sea, los valores mayores están cercanos al cero. Entonces, como pueden ver aquí, he puesto, ¿no?, la cantidad por cada rango de valores que estoy colocando en esta simbología. Y los mayores están de 0 a 001, por ejemplo, ¿no? 2242 puntos. ¿Cómo interpretamos esto? Como hemos indicado, la función, aparte de que tiende a cero, el valor que hace estos ajustes o que determina más o menos los rangos de valores es el beta. El beta vendría a ser el diámetro de distancia que le hemos estado indicando de cada punto, ¿no? En este caso le hemos indicado 20 kilómetros. Eh, Se podría entender que los valores de mayor coloración son las que tienen mayor diferencias frente a los otros puntos a esa distancia, ¿no? Entonces, esa sería una interpretación. Teniendo en cuenta que si ustedes pueden apreciar, aquí están los valores más, ¿no?, más tendientes a ceros. Es posible que la diferencia entre ellos a esa distancia no sea mucha, y en este caso sí esto. Si vemos, si etiquetamos los valores de población, vamos a ver que el, el valor más oscuro corresponde por lo general a valores que tienen mayor, ¿no?, mayor población, que significa que la diferencia funcional, en este caso considerando el dato de población entre puntos a un diámetro especificado, es mayor en esos lugares. Esa sería la interpretación que le puedo dar en función a este algoritmo, ¿no? También es muy, muy interesante poder analizarlo. Muy bien, esto es el segundo algoritmo. Ahora vamos a ver el último algoritmo. Son tres algoritmos. Estas últimas opciones tienen casi el mismo concepto. Vamos a trabajar con datos de población primero. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hace este, este algoritmo? Label grid o cuadrícula, ¿no? Cuadrícula o malla etiquetada, ¿no? Lo que va a hacer es, primero, va a generar una malla, una cuadrícula que nosotros le establezcamos ¿no?, a un tamaño determinado, que nos va a permitir hacer dos cosas. Primero, va a hacer una especie de agrupamiento tipo cluster, pues las columnas que después voy a definir son los clusters, y después otra que vendría a ser el orden, que significa que en cada malla o cuadrícula, ¿no?, en cada malla o cuadrícula, los valores van a estar ordenados desde el valor 1 hasta el valor que se encuentre de esa celda. Por ejemplo, si tienen 10 puntos en esa celda de esa cuadrícula, de toda la cuadrícula, se va a considerar los máximos. Que significa el 1 vendría a ser el valor máximo, el 2 y va bajando, ¿no?, hasta el último valor. Lo vamos a ver ahora con el ejemplo para que lo puedan apreciar y puedan entender mejor. Acá el valor numérico, bueno, primero seleccionamos la capa de entrada y el valor numérico. Colocamos como referencia el valor máximo, puede ser mínimo, máximo, mínimo. En este caso vamos a seleccionar el máximo. Distancia de las grillas de las celdas, ¿no?
Es como crear una malla especial. Vamos a dejarla en 10. Vamos a dejarla en 20. 20.000. Rectángulo, bueno, yo lo voy a usar hexágono, va a ser más simpático. Y un tema, en este caso los valores que estén dentro de la celda van a tener su orden. En caso, bueno, es raro, pero en caso que exista valores fuera de eso, se van a denominar como -1, ¿no? Ya, acá nos pide un campo para almacenar, ¿no? El ID, o sea, lo que sería en este caso para mí los clústeres, o sea, los agrupamientos que se van a formar en cada, por decir, en cada malla, en cada celda. Y después nos dicen que dónde se almacena el ranking, ¿no? En este caso, de cada celda su orden, ¿no? De uno o más, en función a los puntos que estén dentro de la celda. Entonces acá lo voy a poner order. Y aquí, bueno, te crea primero los puntos de etiquetados y te crea también un polígono, ¿no? O sea, el polígono que hace es crear los hexágonos aquí, ¿no? Entonces, lo voy a dejar acá todo en temporal y ejecutamos. Esto es relativamente rápido. Y aquí está. Muy bien, aquí tenemos ya, ¿no?, nuestros hexágonos. Y algo que, bueno, voy a hacer un zoom a uno de ellos. Y como les decía, los valores más oscuros que estoy colocando aquí van a estar representados por los valores que tengan, ¿no?, la menor numeración, porque sería el máximo. El máximo en función al valor numérico. ¿Qué significa? Que este valor tendría dentro de este hexágono el mayor valor de todos. Y así va aumentando, ¿no? Entonces, si vemos aquí, tenemos hasta 79, por decirlo así. Si es que más no veo otro valor máximo, vamos a ver, comprobemos. Nos vamos acá a ver, identificador de datos. Este tiene una población de 2005, ¿no? Y este de acá, 79, que veo acá, que parece ser el más alto. No, acá hay 81. Si vemos a este 81, tiene 50. ¿Me entienden? Entonces, hemos seleccionado, se ha generado un hexágono, ¿no?, una cuadrícula de forma hexagonal que ha clasificado internamente valores de menos, o sea, en este caso de mayor, podemos seleccionar máximo, el máximo valor hacia el mínimo valor que está ordenado, ¿no? Como ven, es muy interesante porque nos permite crear, ¿no?, una geometría que nosotros hemos establecido. En este caso es un hexágono, puede haber sido, ¿no?, como dice, un rectángulo u otro, pero que dentro de eso estamos clasificando y ordenando los valores de máximos de mayores a menores, ¿no? Eso nos va a permitir un poco analizar mejor la data o la información que tenemos en función a un ámbito o un área específica. Hay la opción de poder generar nuestros propios formas de polígonos o ámbitos. En este caso es lo que vamos a ver ahora con la última opción. Por eso que como les decía, tiene el mismo concepto, pero ahora tenemos la opción de poder incorporar nuestro propio polígono. Abrimos esta opción. Como ver, tiene lo mismo, simplemente de que aquí nos pide como una capa de entrada un polígono. O sea, acá nosotros vamos a predefinir un polígono, ¿no? En la otra opción ya nos definía, sea hexágono, diamante o rectángulo. En este caso nosotros indicamos
cuál sería nuestro ámbito. En este caso lo voy a hacer para el ejemplo, a ver, vamos a ver el ejemplo de la población, porque en este caso, como tenemos aquí los ámbitos de los distritos, sería muy interesante en este caso seleccionar por distrito, clasificar por distrito en función al dato de población, del valor más alto al valor más. Es decir, dentro de un distrito, cuáles serían los centros poblados que tienen mayor población y cuál es el que tendría la menor población, visualmente seleccionando a nivel de puntos. Entonces, eso sí me pareció muy interesante. Aquí abrimos esto, indicamos que sería nuestro polígono distritos, la capa de puntos está bien, el dato numérico sería la población. Incluso mira, acá tengo una columna que es viviendas, también podemos haber trabajado con viviendas y nos va a determinar, ¿no? el número de, aunque están altamente correlacionados, pero también podemos usar estos datos numéricos. En este caso vamos a seguir con población, generamos el máximo y donde vamos a almacenar el clúster de agrupamiento y después el ranking en orden, ¿no? Point en polígono, ejecutamos, terminó. Vamos a generar una simbología, un momento. Bien, ya tenemos el resultado aquí y analicemos un poco lo que nos ha dado como resultado. Como pueden ver, en este caso, ¿no? En este Castillo Grande, que es un distrito, el valor 1 debe tener en este distrito sería el centro poblado que tenga la mayor población, ¿no? Comprobemos. Entonces, si hacemos el clic aquí, tiene 248, y el que debe tener el menor valor sería en este caso 14, ¿no? 61. Bien, como pueden ver, es muy interesante poder trabajar, ¿no? Con este tipo de herramientas que nos va a permitir, ¿no? En este caso clasificar. Acá estamos clasificando. Primero agrupamos en función a un polígono especificado, en este caso distritos, y podemos conocer desde valores mínimos a valores máximos en función a una variable numérica o a un parámetro numérico. Como lo dije parte en los últimos comentarios del blog, en este caso hemos trabajado con datos de población y datos de picos, ¿no? Porque es lo que más o menos se ve en la literatura propia del plugin, pero se puede aplicar a diferentes tipos de variables. No sé, pienso por ejemplo, si estamos registrando quizás una zona específica, datos de contaminación o datos de, no sé, a unas plantaciones, población de plantaciones, o quizás temas de salud, casos de enfermedades, ¿no? Registradas, o en fin, lo que se les pueda ocurrir, o lo que consideren que se pueda trabajar para poder determinar un tipo de clasificación o selección de puntos que nos va a permitir analizar mejor nuestros datos, ¿no? Bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.